¿Qué tal? Les saludo a su amigo Rodrigo Marfil. Bienvenidos a este podcast que el día de hoy vamos a hablar sobre la madera. Tipos de madera, barnices, ensambles y todo lo relacionado a este material que es muy eficiente en nuestra vida cotidiana. Una de las cualidades de la madera hace que sea probablemente el material de construcción más excepcional, ya que es un material renovable, es amigable con el medio ambiente y consume la menor cantidad de energía cuando se procesa. Aunque con el paso del tiempo han ido surgiendo nuevos materiales que emplear, la madera hoy en día aún sigue siendo de los más utilizados. Se hace en viviendas, se hace en espacios públicos, se hace en edificios, muebles, entre otras cosas. Este material es producto comúnmente protagonista por cualidades como su resistencia, dureza, así como la nobleza y elegancia que transmite. Una de sus principales características que determina la madera es el color, el olor, la textura y el veteado. Esas dos últimas palabritas, textura y veteado, son las que vuelven única a cada madera, a cada pieza de madera. ¿Por qué? Porque consiguen un acabado y la superficie del producto repercute en su belleza tanto en el tacto como en la vista. Para entrar un poquito de contexto, veamos los tipos de madera que existen en esta región. En esta región es muy común la madera y una de las más usadas es el cedro, el beech, la parota, el jabín, chacté, zapote, roble, bojón, caoba, salam y silicote. Muchas de esas maderas suelen utilizarse en muebles, puertas y ventanas. Los muebles de exterior son una excelente oportunidad para que la madera esté presente en el jardín. Tales árboles que se utilizan son el caoba, el jabín y el salam. Se usan en estos muebles que están expuestos a las lluvias, sol intenso y mucha humedad y son muy resistentes. El cedro se utiliza para interiores, al igual que el beech, por su color, textura y veteado. Son maderas más ligeras que no resistirían tanto expuestos a la intemperie. Igual por las condiciones climáticas de la zona es esencial que te cerciores de la calidad de tratamiento que se le da a la madera. ¿Por qué? Porque al momento de talar el árbol primero se tiene que dejar secar, se fumiga y posteriormente se barniza y se sella. Es el proceso constructivo que se sigue. Al momento de que se saca la madera, para evitar que la madera le entre plaga en el proceso de secado, se le aplican algunos de estos productos para evitar que la plaga entre, ya sea alcohol sanitario o aguarrás, ácidos naturales como limón y vinagre, aloe vera para eliminar las termitas, aceites esenciales, productos comerciales como el corpol, hasta se le pone gas, ya sea con una brocha, con un trapo. Esto hace que evite que entren las plagas. Siguiendo con esta plática, hablaremos un poquito más sobre productos derivados de la madera. Como primer producto tenemos el MDF, que MDF significa tablero de fibras de densidad media, también conocido como DM. Este tipo de tablero está fabricado a partir de fibras de madera, donde aproximadamente tiene un 85% de madera y resinas sintéticas. Todo esto está comprimido, lo que le aporta una mayor densidad de la que presentan los aglomerados tradicionales o la madera contrachapada, que le llaman.
Comúnmente se le llama madera MDF o madera prensada, ya que estamos hablando estrictamente de madera tal y como se le obtiene de la naturaleza, sino de un producto derivado de ella, como ya habíamos mencionado. Durante el proceso de fabricación se puede añadir determinados productos químicos con el fin de añadir características adicionales al MDF, como repeler el agua o evitar la aparición de hongos o moho. Presenta un color uniforme y, a diferencia de la madera, no tiene veta, lo que en parte facilita el trabajo pues con ese tipo de tableros. Ya no se tiene que buscar la forma de cortarlo, de seguir una veta, sino simplemente se puede cortar libremente. Siguiendo con esta plática, hablaremos un poquito más sobre productos derivados de la madera. Como primer producto tenemos el MDF, que MDF significa tablero de fibras de densidad media, también conocido como DM. Este tipo de tablero está fabricado a partir de fibras de madera, donde aproximadamente tiene un 85% de madera y resinas sintéticas. Todo eso está comprimido, lo que le aporta una mayor densidad de la que presentan los aglomerados tradicionales o la madera contrachapada, que le llaman. Comúnmente se le llama madera MDF o madera prensada, ya que estamos hablando estrictamente de madera tal y como se le obtiene de la naturaleza, sino de un producto derivado de ella, como ya habíamos mencionado. Durante el proceso de fabricación se puede añadir determinados productos químicos con el fin de añadir características adicionales al MDF, como repeler el agua o evitar la aparición de hongos o moho. Presenta un color uniforme y, a diferencia de la madera, no tiene veta, lo que en parte facilita el trabajo pues con ese tipo de tableros. Ya no se tiene que buscar la forma de cortarlo, de seguir una veta, sino simplemente se puede cortar libremente. Una de las ventajas de la madera MDF es que está fabricado a partir de fibras de muy reducido tamaño. Prácticamente es polvo que permite que pueda ser tallada o barrenada de manera similar a la madera maciza. Igual, una de las grandes ventajas del MDF frente a la madera maciza pues es su precio. Es más reducido el precio, mucho más competitivo. Igual no es necesario utilizar herramientas diferentes a la que podemos usar para trabajar con madera maciza o contrachapada. Este tipo de madera se presta para cualquier tipo de trabajo y se facilitan los trabajos. No necesita mucha herramienta como cuando se trabaja la madera sólida. Igual es un excelente soporte para chapas de madera, con las que se consiguen una apariencia de madera de maciza. Se debe, por un lado, a su uniforme superficie y también al excelente comportamiento que tiene con los adhesivos y cola sobre esta. Así como tiene sus ventajas, tiene sus contras, y una de ellas es que el principal inconveniente de los tableros MDF es su poca resistencia al agua. Incluso han sido tratados para este fin, por lo que su utilización para exteriores o lugares húmedos no es adecuada. El MDF, si se moja o le llega a entrar humedad, esta madera se sopla y ya no va a servir para nada. Igual es recomendable usar mascarilla y trabajar en un lugar abierto para evitar el polvo cuando se cortan o lijan los tableros MDF. Cuando se van a trabajar estos, no hay que estar en un lugar cerrado,
por todos esos residuos que expulsa esta madera. Puede ser dañino para nosotros. Igual a la hora de atornillar en orillas, primero tienes que usar una broca más grande para que cuando barrenes con la medida de tu tornillo, la cabeza del tornillo quede oculta y no se rompa esa parte del orificio que hiciste. Hay que ser muy cuidadosos en ese tipo de procesos. Igual las caras de los tableros del MDF son una superficie ideal para pintar, pero sin embargo los cantos no lo son tanto. La textura no es la misma, es bastante poroso, por lo que el acabado es más complejo de dar. Se dificulta si, no sé, usando tinte con madera sólida se tapa con una capa. De ese lado del MDF tienes que usar varias pasadas para que se pueda cubrir. Igual la resistencia a la torsión y a los impactos en las caras del tablero son buenas, pero sin embargo los golpes en cantos o esquinas estropean mucho el tablero y esto hace que se vea mucho y le dé mal aspecto al tablero. Uno de los usos que le podríamos dar al MDF, que pues es un material ideal para la fabricación de muebles, ya que trabajar con ella es muy sencillo. Es fácil de cortar, de mecanizar, no produce astillas. Además puede ser necesaria la utilización de clavos o tornillos, ya que los pegamentos para madera presentan un muy bien rendimiento sobre esta madera. Igual al ser una superficie ideal para pintar es recomendable su utilización para piezas grandes y lisas, por ejemplo para revestir paredes, donde también tiene características adicionales como un buen aislamiento térmico y acústico. Igual se usa mucho para la fabricación de todo tipo de mobiliario, puertas de cocina, también de paso para soporte para suelos laminados. Igual es un uso habitual del MDF, consiste en utilizarlo conjuntamente con molduras de madera maciza, de forma de que el MDF se usa para los planos largos y lisos y pues obviamente con todo y molduras se fijan para obtener el resultado deseando, lo que es frecuente en puertas, revestimiento de paredes, incluso pues mobiliario. El MDF viene en formatos de tableros. Igual se encuentran pues formatos muy variados, ¿no? Es decir, tamaños, espesores. Lo normal es encontrarlo de medidas estándar, al igual que cualquier otro tablero. Es decir, puede ser de 2,44 por 1,22 y espesores de 5, 10, 16, si no estoy mal 19, 22.5 milímetros. Podemos encontrar los espesores del tablero de MDF. Hablando de tableros, en los aglomerados comunes se distingue muy bien por las virutas de las que están conformadas las planchas de tablero. Es viruta prensada, digamos así. Su textura es muy irregular y porosa, por lo que regularmente los tableros no se compran desnudos, sino que se les aplica finas láminas de chapa de madera o laminado plástico pegadas sobre su superficie para darles un buen terminado y que no se vean las virutas de la madera. Esta chapa puede ser incluso imitar a la madera natural como el roble o el cedro. Los tableros de aglomerados se utilizan a menudo en aplicaciones de interiores. Puede ser puertas, mesas, repisas, cajas, entre otras.
y muebles, ya que este tipo de madera es más barata que la madera natural. Debido a las partículas de madera que esto trae, no es adecuado su uso en áreas que son propensas a la humectación o de alta humedad, ya que tenemos que tener en cuenta que la madera, si tiene intercambio de humedad con el medio, se expande y contrae. Entonces esto aumenta y disminuye de tamaño. Esto causa un pandeo. Como desventaja podemos decir que son menos duraderas que las maderas naturales, soportan menos peso y son menos ecológicas. Igual los tipos de aglomerados más usados son el DM o MDF, el plastificado, que es la melanina, y el chapado. El aglomerado plastificado es un aglomerado de 3 capas prensadas que recibe en sus caras un recubrimiento de melamina. Es un tipo de plástico en colores variados y lisos o de imitación de madera o granitos. Durante el plastificado se produce lo que es la polimeración de la melanina, introduciéndose en los poros del tablero y proporcionando un agarre perfecto. La melanina es una barrera contra la humedad, el vapor de los agentes químicos, la erosión y el rayado. El aglomerado chapado es un aglomerado de 3 capas al que se le ha pegado en sus caras chapa de madera natural. Es de los más caros por usar para recubrir madera natural, aunque al no verse el aglomerado parece madera natural por fuera. Los tableros de AAA contrachapados. Estos son paneles formados por diferentes capas o chapas de maderas encoladas y prensadas. Estas chapas son puestas una encima de otra con la dirección de la beta en sentido transversal, de igual forma que no haya 2 capas consecutivas del mismo sentido. Fabricando el AAA de esta forma se consigue una mejor estabilidad del tablero y también mayor resistencia, siendo estas las cualidades destacadas de este tipo de tableros frente a otros como son los aglomerados o MDF. Además son ligeros y muy fáciles de trabajar. Igual existen diferentes clases de paneles de AAA para diferentes usos, obviamente. La primera clasificación es obvia, es una función del espesor. Este viene determinado no solo por el número de capas, también del espesor de estas, sino que suele entre 2 y 3 milímetros, aunque no siempre es así. En cuanto al número de tableros con 3 capas, aunque su uso se ha generalizado a un número indefinido de capas, otra clasificación es en función de la madera utilizada. Es que las bandas son blandas como el chopo, el ocume, el abeto o el opino. En cada madera aporta sus características y apariencia al resultado. Es habitual que se utilice maderas más económicas o chapas de menor calidad para las capas interiores, utilizándose las que ofrecen una mejor apariencia para las extremas. En este caso, si se va a invertir en algo, es preferible invertir en chapas que se van a lucir hacia el exterior. Las colas utilizadas y la especie de madera ayudan a obtener AAA con características mejoradas. Por ejemplo, si utilizamos colas resistentes a la humedad, se obtiene lo que se conoce como AAA fenólico. En este último caso, su uso puede ser tanto interior como exterior. Ahora nos pasamos con los listones de madera, que son piezas muy esenciales para cualquier construcción. Incluso se utilizan para muchas obras de decoración y también para vallas de publicidad, entre otras
funcionalidades que tiene. Igual contaremos las principales y diferentes características de los listones y sus diferentes funciones, dependiendo del objetivo que se requiera tener y del tipo de listones de madera. Ok, como ya hemos dicho, los listones de madera son objetos que se utilizan para muchas ocasiones. Son plataformas, literal, plataformas que normalmente acostumbran a ser cuadradas o rectangulares. El tono del listón de madera pues va a depender del tipo de madera que se le haya utilizado y el tipo de barniz o pintura pues si ya se ha utilizado o si no se tiene que adaptar. Así como los colores pueden variar, también lo harán las formas de los listones, pues igual dependiendo de los objetivos para los que queramos utilizar. Vamos con ese tema y vamos a hablar sobre las tablas. Pues las tablas las realiza por una sierra principal, donde pues ya se le determina el espesor de la pieza. Un segundo corte con una canteadora determina el ancho de la pieza, a lo que solo se le queda por determinar su longitud, lo que se le consigue con una radializadora. El ancho, largo y longitud nos definen las dimensiones finales de las piezas, y en especial el ancho y el largo nos permiten diferenciar entre los productos que se obtienen de esta industria. Además, es importante comentar que dentro de esos productos a veces aparecen longitudes y anchuras que no son iguales a todas las piezas dentro de cada paquete, por lo que es usual escuchar los términos ancho corrido y largo corrido, que hacen referencia a esta unidad. Los tablones de madera tienen una sección rectangular con una anchura entre 10 y 30 centímetros y un espesor que suele entre 7 y 12 centímetros, aunque en ocasiones puede ser superior. La longitud puede ser variable en función de su uso. Las tablas de madera también tienen una sección rectangular con una anchura entre 10 y 30 centímetros y un espesor no inferior a 3 centímetros. Siempre la anchura predomina frente al espesor. Las tablillas de madera tienen una sección inferior con una anchura usual de 8 centímetros y es un espesor inferior a 1.15 centímetros. En otros productos característicos de la industria del artesanato son las vigas, las viguetas y los listones de madera. Igual cuando hablamos de madera, hablamos de calidad, hablamos de un proceso que se lleva, y en ese proceso incluimos lo que son los barniz. ¿Qué es el barniz? El barniz es un tipo de producto o acabado utilizado principalmente para proteger y embellecer la madera, aunque también se pueden usar sobre otros materiales como metales, barro, hormigón, piedra natural, entre otros. Esto consiste en la mezcla o disolución de sustancias resinosas en un disolvente que se aplica sobre una superficie dejando una capa protectora. Hay tipos de barniz según su composición. Hay barniz de poliuretano para madera, que ese tipo de barniz se obtiene de la mezcla de resinas de poliuretano con otras sustancias de relleno, aislamientos, ropa, recubrimientos, adhesivos y colchones. Una de sus características de esto es que el caso concreto de los barnices de poliuretano, el resultado es un producto duradero. El elástico de gran adherencia y resistente, no solo a la abrasión, también a otros productos líquidos. El barniz poliuretano base urea formol ha desaparecido del mercado debido a que es muy tóxico. El barniz poliuretano base Vivaldi se caracteriza por ser un producto de gran resistencia y durabilidad. Ha sido durante muchos años el tipo de acabado más habitual.
El barniz poliuretano a base de agua. Este tipo de barnices están representados ante una revolución dentro del sector, no solo porque son menos contaminantes, sino que también porque los fabricantes han habido mejorando su composición y ahora son mucho más resistentes que los fabricados hace una década. El barniz acrílico, barnices para madera sintético, los barnices para madera sintética. Podemos decir que los barnices sintéticos se obtienen a partir de resinas alquílicas, de ahí también se conozcan como barnices líquidos. Una de las características es que por tener gran resistencia tanto a la abrasión como a la humedad y ser elásticos, de ahí que se utiliza principalmente en superficies expuestas a la intemperie, teniendo en cuenta el típico de uso al que se sometió. Es habitual para los señores fabricantes de sustancias como filtros UV, agentes fungicidas, entre otros. Igual no podemos aplicar un barniz si no hemos visto el acabado, pues como dice, cada producto tiene sus características y no todos permiten variar el nivel de brillo de la misma forma. En el caso del barniz, lo habitual, hay brillo nivel alto de brillo, donde dan fuerza y brillo a la madera, aunque por otro lado permite que le dé más imperfecciones, sea más invisible. El resultado es poco natural. El mate, el barniz sin brillo, pues es madera con pintura normal, un acabado pulido, semi pulido porque es mate. Entonces, los tintes para maderas, ya hablamos de los barnices que los barnices embellecen la madera. Ahora vamos a hablar sobre los tintes. Y los tintes para madera son pigmentos o mezclas que al aplicarse sobre la madera penetran en esta, alterando su color sin ocultar su vetado natural. Su utilización muy frecuente y responde principalmente a las siguientes necesidades. Decoración, es porque altera el color de la madera para adaptar a lo que nosotros tratamos de buscar. Igualar. La madera, incluso perteneciendo a las mismas especies, puede presentar diferencias de color. Los tintes pueden ayudarnos a igualar el color y así evitar indeseados contrastes. Se puede imitar. Hay de otras maneras. Existen especies de madera de mayor y es habitual utilizar. Para la aplicación de estos tintes se puede utilizar diversos utensilios, como por ejemplo una brocha de espuma, una esponja o simplemente un trapo que no suelte pelusa. Además, se debe tener a mano totapo para eliminar los excesos de producto que pudiera producirse. Igual el utensilio que vais a utilizar, brocha o trapo, en el tinte y deslizado sobre la madera en el sentido de la veta. Esto va a evitar pasar como una misma zona muchas veces cuando más tiempo se deja que el tinte penetre en la madera. Y así me despido del podcast. Espero les haya servido de algo esta pequeña información y nos vemos y sintonizamos para la próxima.